Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Hola, ¿qué tal? Espero de verdad que este día esté siendo de mucha bendición a su vida. Un gusto estar nuevamente con ustedes y sobre todo deseando que Dios le esté bendiciendo en este día. Y bueno, lo que resta, ¿verdad? Aquí como usted vaya viendo estos devocionales, de verdad deseamos que Dios le esté hablando, que Dios esté tratando con usted. Y mire qué lindo que seguimos en el libro de Génesis, ¿verdad? Un libro del principio donde vemos tantas cosas, donde vamos a descubrir tantas cosas hermosas y ir conociendo un poco más el carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Cómo es nuestro Dios. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy aquí en el libro de Génesis, capítulo 6, del 11 al 22, vamos a ver, seguimos aquí más bien con la historia de Noé y vienen unas indicaciones muy claras para él, pero ¿qué le parece si lo leemos y luego regresamos? Ok, bueno, ya lo vimos por ahí, ¿verdad? Estos versículos de las indicaciones que Dios le da a Noé de hacer esta arca, ¿verdad? De una historia quizás muy común, muy leída por muchos de ustedes, una historia que, bueno, creo que muchos la pueden contar y hasta, pues, que sacaron una película, ¿verdad? Y bueno, ha habido muchas críticas, pero no me voy a enfocar en la película, sino hay unos detalles muy interesantes que me gustaría mucho resaltar acerca de la vida de Noé, y lo principal es que leemos y vemos que dice que en la tierra había mucha maldad, había mucha gente mala, mucha gente con su corazón perverso, era una maldad terrible. No me puedo imaginar hasta el grado de maldad que había, a tal grado que a Dios ya lo había cansado esta maldad y tomó una decisión bien raquítica, así de determinante más bien, de decir no más, yo no tolero el pecado. Y eso creo que usted y yo lo sabemos, que nuestro Dios no tolera el pecado, que nuestro Dios no está de acuerdo con muchas cosas que quizás hoy en la actualidad vivimos. Más sin embargo, en medio de toda la maldad, en medio de toda esta gente, había un hombre que había hallado gracia delante de Dios. Y ese había sido Noé. Y sabe que me deja pensar mucho de que si hoy en día usted y yo podemos decir, este mundo hay mucha maldad, hay mucha guerra, hay mucha violencia, no hay respeto entre el ser humano del uno al otro, y todas las cosas que quizás usted en su país y yo en mi país estamos viviendo y estamos viendo, podemos decir que hay demasiada maldad, y no sé si se pueda comparar a este tiempo de Noé. Pero lo que sí es interesante es saber cómo es que Dios nos ve a nosotros. Dios encontró en Noé un hombre justo, un hombre recto, un hombre fiel, un hombre obediente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios llama a Noé,
Porque cuando Dios le habla y le empieza a decir todo lo que va a suceder, Noé le cree. Noé fue un hombre de fe. Y aparte de que fue un hombre de fe, fue un hombre obediente. Lo interesante de este llamado es que cuando Dios lo llama y le dice lo que va a suceder y lo que tiene que hacer, le da las indicaciones claras de lo que él tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. No hay aquí un punto de duda, porque le dice el material, le dice las medidas, le dice todo exactamente al pie de la letra de cómo él tiene que llevar a cabo todo esto. Y a mí me llama la atención y pensaba yo y decía, yo creo que cuando Dios nos hace un llamado a usted y a mí a servirle, Dios es muy claro. Dios no se equivoca. Cuando Dios nos llama a algo y que viene de parte de Dios, de Él también vamos a recibir las indicaciones claras. Y Dios nos va a decir exactamente cómo es que tenemos que ir trabajando. Yo quiero pensar que quizás cuando Noé estaba haciendo todo esto, yo creo que cada mañana él se levantaba, miraba al cielo y no miraba ninguna nube negra, ¿no? Mas sin embargo continuó en fe y por obediencia. Y siguió trabajando y también aparte fue un predicador. ¿Por qué? Porque él tuvo que salir y decirle a la gente lo que estaba por suceder. Lo escucharan o no lo escucharan, él lo dijo. Pero ni aún eso a él lo detuvo para seguir avanzando en el trabajo que Dios le había encargado y que Dios le había dicho que hiciera. Quiero resaltar algo muy interesante. Cuando Dios nos llama a usted y a mí a servirle, y este llamado viene directamente de Dios, no hay dudas, no hay miedos. Sobre todo Dios se va a encargar de irnos indicando qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, como lo hizo en la vida de Noé. Así tal cual a él le dio las indicaciones, así tal cual a él le dijo cómo hacerlo, así Dios habla con nosotros. Y creo que Noé era un hombre que buscaba a Dios, por eso pudo escuchar y pudo ser sensible a la voz de Dios, a lo que él le estaba diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Amigo, amiga que usted me está viendo, mi hermano, mi hermana que usted me está viendo, quizás usted ahorita esté en ¿será esto lo que Dios quiere para mí? ¿Es aquí donde Dios me está llamando a servirle? ¿Será Dios quien me está llamando a que lo busque? No tenga miedo, sea muy atento a las indicaciones que Dios le va a empezar a dar. Porque si Dios lo está llamando, Dios le va a decir lo que tiene que hacer. No va a haber duda. Y será Él el que le diga de qué manera moverse, de qué manera hacerlo sin ningún temor. Yo le animo mucho a que usted no deje de buscar a Dios. Si usted tiene ese corazón y ese deseo de buscarlo, de verdad, no deje de hacerlo. Esté muy atento a todo lo que Dios quiere hablar con usted. A Dios le interesa hablar con nosotros, de verdad. Dios no solamente nos puede hablar a través de otras personas. Dios también quiere hablar con nosotros directamente, de persona a persona, entre Él y yo. Una relación íntima, una relación entre usted y Dios. Y eso depende mucho de nosotros. En medio de la maldad, en medio de cómo esté nuestra ciudad, ¿cómo se está comportando usted? ¿Cómo está haciendo usted? ¿Cómo me estoy identificando yo? A Noé se le pudo reconocer y Dios vio el corazón de Noé. En medio de toda esa gente, Él decidió no ser como ellos. Decidamos usted y yo no contaminarnos, decidamos usted y yo no ser como los demás, seamos diferentes, hagamos una diferencia con nuestra actitud, con nuestra vida, para que los demás puedan ver lo que Dios quiere hacer. Y así nos tacharan de locos, nos tacharan de que religiosos y todo lo que quieran, no se preocupe. Mientras nosotros agrademos a Dios es más que suficiente. Pero marquemos una diferencia de cómo está hoy en la actualidad del mundo y usted y yo seamos parte de lo que Dios quiere hacer, de cómo Dios es que Él se quiere glorificar. Así que le animo mucho que ahí donde usted esté cierre sus ojos. Si quizás usted no conoce a Dios, pues este es un momento para que usted le entregue su corazón y le diga, Señor, yo quiero ser diferente. Y si tú trabajas de esa manera, que hablas tan personalmente, habla también a mi vida. Quiero servirte. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias por todas las cosas hermosas que haces para nosotros. Señor,
Así como Noé hizo una diferencia en medio de un pueblo donde había tanta maldad, Señor, tanto pecado, así, Señor, que nuestra vida marque una diferencia en donde quiera que nosotros estemos, que nuestra vida siempre te agrade a ti. Haznos mujeres y hombres de fe y obedientes a ti, que cuando tú nos hagas un llamado, Señor, entendamos, Señor, que tú no juegas, que cuando tú nos haces un llamado, también tú nos das las cosas claras y las indicaciones de cómo trabajar. Y la única manera, Señor, de conocer tu plan es buscándote, Señor, es buscando tu rostro en oración, a través de la palabra, Señor. Habla nuestra vida, Señor, que yo creo firmemente, Señor, que cuando tú nos llamaste y cuando tú nos salvaste es porque tú tienes un propósito para nosotros. No nos llamaste para estar sentados, tú nos llamaste a servirte y a trabajar, solo que quizás no estamos poniendo atención a las indicaciones tan claras que tú nos quieres dar. Señor, agudiza nuestros oídos y que seamos hombres y mujeres comprometidos contigo, Señor, en fe y en obediencia. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes y que Dios le bendiga. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.